Hola, un gran saludo para todos y todas. Vamos a continuar con nuestra segunda clase del curso de formación de auditores internos en sistemas de gestión integrados, según las normas ISO 9001 en su versión 2015, ISO 14001 en su versión 2015 e ISO 45001 en su versión 2018. Vamos a iniciar recordando un poco cuál es la estructura que tienen los sistemas de gestión. Recuerden que inicialmente estamos viendo todos los requisitos bajo un enfoque integral, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Para esto tenemos que utilizar la estructura de alto nivel que tiene la norma, o en este caso las tres normas de gestión, que empiezan de manera aplicativa desde el requisito 4 al 10. Bien, para el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que son los requisitos del apartado 4. Vamos a iniciar con el contexto de la organización. ¿Qué nos indica la norma que debemos hacer respecto al requisito 4.1, ¿no? de la norma o de las normas? Dice: la organización debe determinar las cuestiones internas y externas pertinentes a su propósito que puedan afectar su capacidad para lograr los resultados esperados en su sistema de gestión o de su sistema de gestión. Ahora, ¿qué es un resultado esperado, ¿no? El resultado esperado, por supuesto, es lo que la organización pretende al tener un sistema de gestión bajo un enfoque de la calidad, asociado a la fabricación de productos, hacia la prestación del servicio. El enfoque también hacia la gestión ambiental, asociado a sus actividades. El enfoque bajo el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, bien, para el cuidado de sus trabajadores y de terceros, como por ejemplo proveedores o la misma comunidad, dependiendo del tipo de actividad que desarrolle la organización. Por lo cual, eso es lo que estamos buscando, hacer un análisis de aquellas cuestiones, ¿sí?, que pueden afectar esa capacidad. Pero tenemos que hacer un análisis bajo cuestiones internas, ¿sí?, es decir, mi organización, y cuestiones externas, es decir, agentes que pueden incidir en la gestión de una organización. Bien, entonces, ¿qué ejemplos tenemos de ese contexto interno? Podemos analizar situaciones o elementos como los valores de la empresa, la cultura, el conocimiento que tiene la organización, normas o directrices adoptadas por la misma organización, el desempeño de la organización, es decir, a través de sus indicadores, su trayectoria, su recorrido, sus procesos, actividades de contratistas que se desarrollan en la organización o fuera de la organización en nombre de la empresa, acuerdos con los trabajadores. Recuerden que acá también estamos trabajando bajo un enfoque del cuidado responsable de las personas. Los peligros y los riesgos, los aspectos e impactos ambientales, bien, cuestiones que son inherentes a la actividad que está desarrollando la empresa, que muchas veces tiene que ver con su ubicación, su país, su rubro, bueno, diferentes elementos que son propios de la misma organización. Cuestiones económicas, tecnológicas, financieras, un montón de elementos que debemos analizar. No solamente bajo un enfoque interno, sino también bajo un enfoque externo. Por ejemplo, cambios en materia legal, cambios a nivel de tecnología, puede ser de competidores, puede ser de la industria. El entorno económico financiero también externo que incide en la organización. ¿Bien? Por ejemplo, fluctuaciones económicas, inflación alta, bueno, cuestiones que si bien una organización no va a atender de manera directa y no la va a solucionar, sí se ve influenciada, sí se ve afectada, tanto de manera positiva o negativa, ¿no? Recuerden que acá estamos analizando cuestiones pertinentes que pueden ser positivas o negativas para una organización, pero que una organización tiene que contemplar. ¿Para qué? Para establecer acciones y estrategias. Normalmente de por sí ya las está tomando. ¿Por qué? Porque si no, no existiría en el mercado. Seríamos poco competitivos y finalmente terminaríamos cerrando en la organización. Entonces, cuestiones
importantes como estas es esencial que una organización las identifique. El entorno cultural y social también. Tengan en cuenta que acá estamos auditando normas o sea, internacionales que pueden ser aplicables para todo tipo de organización. Por lo cual, por supuesto, cada organización tiene una estructura de personal con cuestiones culturales y sociales que pueden llegar a influenciar en el desarrollo de las operaciones. Bien, estilos de vida, por ejemplo, normas de la sociedad, complicaciones a nivel social, por ejemplo, la relación con partes involucradas externas, sus percepciones y valores. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa no es ajena a partes interesadas, es decir, a organizaciones, a personas, sí que se ven influenciadas o se ven afectadas por la actividad que desarrolla la empresa y viceversa. Entonces es importante que la empresa identifique todas estas cuestiones. ¿Para qué? Básicamente para establecer controles o medidas de gestión que mitiguen el efecto en el caso negativo, bueno, justamente afectación o riesgo que genera para la empresa, y en el caso positivo, bueno, que potencien el desarrollo de las actividades que desarrolla justamente la organización. Factores y tendencias claves pertinentes para la industria o para el sector. Bueno, es importante siempre ver qué pasa en la industria, qué pasa con la competencia, hay competencia desleal, no hay competencia desleal, el desarrollo tecnológico, posibilidades de importar o no equipamiento que me hace más o menos competitivo para mí como organización, centros de atención médica, entre otros. Son diversos factores que podemos llegar a encontrar, ¿no? Entonces recuerden, estas cuestiones externas pueden estar dirigidas bajo un contexto legal, tecnológico, competitivo, mercado, cultura, social o económico. Y en el caso de cuestiones internas, vamos a hablar de los valores, la cultura, el conocimiento, el desempeño de la organización, sus indicadores, como mencionaba previamente. Bien, ahora, no existe una receta para hacer un análisis de contexto que la norma me diga tienes que hacer esto. La norma, como bien hablábamos anteriormente, siempre le dice a la organización lo que debe hacer, pero nunca el cómo lo debe hacer. El cómo siempre será de la organización. Nosotros como auditores internos podemos encontrar que en una organización desarrollaron por ejemplo, un brainstorming o un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, o un PESTAL, o un análisis de riesgo, o bueno, N cantidad de herramientas que las organizaciones suelen utilizar. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Lo importante es que el resultado de esa herramienta, en el caso que se utilice una herramienta, por supuesto, refleje la realidad de la organización, refleje la naturaleza, el cómo estamos hoy como organización, bajo un enfoque integral, ¿no? Eso siempre recuerden, localidad, seguridad, salud y medio ambiente. Entonces, esto es importante que una organización identifique, determine. ¿En dónde nosotros como auditores internos vamos a encontrar este tipo de información? Acá hay un punto. La norma no nos pide que esto deba estar como información documentada, es decir, como un documento físico o en digital que demuestre que una organización lo hizo. El tema es cómo una organización demuestra que hace un análisis de contexto sin reportarlo en ningún lado. Taxativamente no nos lo pide en el requisito 4.1, pero ustedes van a ver más adelante cuando pasemos al requisito 9.3, que es revisión por la dirección, en el cual sí marca que la organización debe indicar cuáles son estos cambios en las cuestiones externas e internas. Entonces, de cierta manera, si una organización no tiene una herramienta definida y queremos nosotros verlo, tendremos que ir a la revisión por la dirección. ¿En dónde podemos encontrar esta información? Normalmente a través de las entrevistas con la alta dirección, dueños, gerentes de la empresa o representantes, ¿no?, de ellos, los cuales nos van a contar cuál es su situación como organización.
Entonces, recuerden, no vamos a pedir obligatoriamente el uso de alguna herramienta. La herramienta va a corresponder por parte de la organización, la cual ha sido seleccionada por parte de ellos, que se entienda, ¿no? Por supuesto que sea congruente. Y eso es lo que nos va a interesar a nosotros como auditores, el resultado. Nosotros vamos a tomar mucha información de este análisis del contexto. Puede ser que ya hayamos auditado la empresa o conozcamos la empresa porque pertenecemos a la misma, o puede ser que no, que sea una empresa que nos llama y nos dice, miren, necesito un proceso de auditoría interna y nosotros vamos a desarrollarlo. Y puede ser que no conozcamos mucho del rubro o de la organización, por lo cual siempre sugerencia dentro del plan de auditoría, arranquemos con el análisis del contexto, entendamos cuál es la situación de la organización, qué me voy a encontrar más adelante cuando siga viendo cada uno de los procesos, siga auditando cada uno de los procesos. Bien. Por lo cual, bueno, les decía, existen diferentes herramientas que una organización puede utilizar. También puede ser que no tenga una herramienta definida, pero sí nos pueda mostrar de alguna manera resultados de este análisis del contexto. Acá encontrarán algunos ejemplos de lo que es un análisis interno y externo. Acá siempre lo que les voy a pedir es refléjenlo en alguna organización donde ustedes trabajen o alguna organización que ustedes asesoren. Porque de esta manera vamos a poder comprender de una manera mucho más clara qué es el análisis del contexto, cuál es la situación de la empresa. Bien, arranquemos con factores externos, bien, o el contexto externo. Hay cuestiones, como les decía previamente, que pueden incidir, que son agentes externos que inciden en el correcto desarrollo de las actividades. Por ejemplo, la pandemia. Hace poco estábamos en pandemia, o ya se habla de una pospandemia. Y esa pandemia incidió en las actividades. Muchas veces, o en muchos casos, perdón, algunas organizaciones cerraron, otros tuvieron que migrar a una estructura de teletrabajo, otras tuvieron que limitar sus servicios, en otros casos favoreció al desarrollo de la organización, al crecimiento, dependiendo el rubro, ¿no? Por supuesto. Entonces son cuestiones externas que las organizaciones han tenido que abordar, trabajar a través de controles operativos y planes, justamente o para que incida de una menor manera o para potenciar este tipo de situaciones, ¿no? Cuestiones como guerras y demás, hay organizaciones que las favorece, hay organizaciones que las complica, bueno, en función al tipo de impacto que tengamos. Hay cuestiones externas, ¿sí?, que también inciden en la organización. Por ejemplo, todo lo que pasa alrededor. Sindicatos, comunidad, tienen en algunos casos influencia en las actividades, por lo cual yo debería poder identificar este tipo de situaciones si realmente me están ocurriendo. Tengan en cuenta que acá no estamos haciendo futurología ni mucho menos, acá estamos analizando cuál es la situación de la organización. Bien, en algunas empresas, dependiendo del país, hay ataques terroristas, hay robo de información, como por ejemplo ataques de hackers y demás, cuestiones externas que inciden y que una organización tiene que abordar, que trabajar para evitar que esto se transforme en un riesgo, ¿sí?, justamente para el correcto desarrollo de su operación. Por el otro lado tenemos el contexto interno, ¿no?, en el cual yo primero tengo que analizar internamente qué está pasando en mi organización. Puede ser que tenga poco personal, con múltiples tareas, falta de comunicación entre sectores, excesos de incidentes o excesos, bueno, incidentes importantes, relevantes en mi organización, incidentes ambientales o cuestiones como mala imagen por tener pasivos ambientales o situaciones complejas que puedan afectar el correcto desarrollo de mis actividades. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿De dónde saco esa información? Que es básicamente es el know-how de mi organización, ¿sí? Pasa que la norma lo divide bajo este esquema, ¿no? Contexto interno, contexto externo, porque si no vamos a solamente enfocarnos en alguno y vamos a cometer algún error porque vamos a evitar visualizar o no vamos a visualizar algún elemento que sea clave que me afecte. La actividad con contratistas. Muchas veces estos contratistas trabajan en mi organización
otras veces utilizo los servicios de estos contratistas para lo que se llamaría subcontratar mis actividades, y muchas veces me juega muy bien, otras veces me juegan en contra. Entonces son cuestiones que debo analizar internamente. Bien, excesos de reclamos o tipos de reclamos, pérdidas de clientes, afectación de la imagen de la organización. Bien, cuestiones internas importantes para identificar. Bien, esto es lo que nos pide la norma, que nosotros tengamos o que una organización tenga, por lo cual nosotros como auditores vamos a solicitarle en el 4.1 y preguntarle, ¿no? ¿Cómo han analizado su contexto? Bien, ¿cuál es el resultado de esto? Y en función a toda esa información vamos a desplegar todo un proceso de auditoría, ya conociendo con muchísimo más detalle y precisión las actividades que desarrolla la empresa y cuál es su situación. Después, el requisito 4.2 se llama comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Para el caso de la ISO 45000 se llama comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Y de la misma manera nos lleva a pensar que tenemos partes interesadas tanto externas como internas. ¿Qué es una parte interesada? De acuerdo a la definición de la norma, es una persona u organización que pueden afectar ser afectadas o se consideran que son afectados por la decisión o actividad que desarrolla una organización. ¿Sí? Tanto yo lo puedo afectar como me puede afectar el vínculo que tengo con esta parte interesada. Internamente, por supuesto, tenemos los trabajadores o empleados. Hay organizaciones que los subdividen en áreas. Hay otras organizaciones que vinculan a una parte interesada a la corporación, en el caso de multinacionales, y está bárbaro que lo identifiquen porque existen necesidades y expectativas de esas partes interesadas. También se pueden identificar a los gerentes, a los inversores, a los dueños como partes interesadas. Tienen necesidades y expectativas del sistema de gestión, que es una herramienta de la organización. También tenemos un enfoque externo, como por ejemplo los proveedores. También tienen necesidades y expectativas, la sociedad, algunas ONGs, organismos de control o de regulación. En algunas empresas también identifican los organismos de primera respuesta, como por ejemplo bomberos, policía, defensa civil, prefectura, entre otros. Por supuesto, también incluimos a los clientes y puede ser que la organización tenga clientes y usuarios. Esto también es importante tenerlo en cuenta. En algunos casos también se identifican a los sindicatos como partes interesadas, y dependiendo obviamente la norma puede contemplar a los vecinos, dependiendo la ubicación de la organización, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer con esta información? ¿Qué hace una organización? Básicamente identifica sus diferentes partes interesadas. Bien, básicamente hacen un listadito de estas partes interesadas, pero ¿con qué fin? Básicamente para identificar cuáles son las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. ¿Qué esperan, por ejemplo, los empleados de la organización que tiene un sistema de gestión integral, ¿no? En cuanto a la calidad, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la seguridad y a la salud del trabajo que ellos desarrollan dentro de la organización. Algunos ejemplos asociados a esas necesidades y expectativas de esta parte interesada, que serían los colaboradores o los empleados, es muchas veces, no son ejemplos porque depende de cada tipo de organización: crecimiento laboral, ¿sí? Mejoras a nivel salarial, por supuesto, pago en tiempo y forma. Podemos encontrar planes de carrera como una necesidad y expectativa. Hoy por hoy y después de la pandemia, los beneficios, ejemplo, home office, flexi-time, gimnasio, un montón de beneficios que pueden desarrollar las organizaciones, ¿no? En algunos casos estos acuerdos están legislados o están acordados a través del sindicato, y en otros casos, bueno, son voluntarios por parte de la organización con el fin de mejorar justamente la calidad del trabajo que desarrollan los colaboradores.
Trabajar en un ambiente adecuado, es decir, evitar lesiones, que me den todos los elementos de protección necesarios, que me den las capacitaciones necesarias, bien, que hagan seguimientos en temas de salud. En Argentina tenemos los estudios iniciales, que serían los preocupacionales, pero también podemos tener los estudios periódicos de acuerdo al agente de riesgo al cual está expuesto el trabajador. Entonces, estos son o estas serían necesidades y expectativas de estas partes interesadas, en este caso de los empleados. Los gerentes, por supuesto, los gerentes también tienen necesidades y expectativas asociadas al desarrollo de las actividades, al crecimiento del área, a la productividad, a la buena imagen, a la ausencia de reclamos, a crecer como organización. Los inversores, por supuesto, también tienen necesidades y expectativas, algunas de ellas asociadas a la imagen de la empresa, a su crecimiento, bien, a la rentabilidad. Por supuesto, si un negocio no es rentable, bueno, va a tender a dejar de existir. En el caso de los proveedores, también bajo ese enfoque integral, que espera un proveedor, que todo lo que yo le solicite esté claro, ¿sí? Que yo pueda irlo desarrollando como proveedor muchas veces, que puedas tener una estabilidad conmigo como empresa, como cliente, ¿no? No solamente en la parte económica, sino a través del tiempo, que pueda perdurar, que si desarrolla actividades dentro de mi organización no se lesione la gente, por lo cual yo voy a solicitar controles para ese ingreso de las personas, para las actividades que desarrollan. Por supuesto, no tener incidentes ambientales. En el caso de los clientes también, esta parte es muy importante. Muchas veces estos clientes nos están pidiendo normas certificables. ¿Por qué? Porque básicamente nos demuestra la confianza que tenemos nosotros como organización, en este caso como sus proveedores, en cuanto a la imagen. Ellos no quieren estar asociados a proveedores que contaminan o proveedores que tienen mala calidad en sus procesos, en sus servicios, en sus productos, o que tienen muchas incidencias en cuanto a accidentes o incidentes a nivel de seguridad y de medio ambiente, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos son importantes que tengamos en cuenta. Nosotros como auditores, y acá nuevamente la norma no nos pide información documentada de manera directa en el 4.2, sino lo va a pedir de vuelta en el requisito 9.3, revisión por la dirección, que estos resultados estén, estos cambios que existen de las necesidades y expectativas se nombren y se identifiquen. Pero muchas organizaciones de manera independiente tienen alguna herramienta la cual les permite identificar estas partes interesadas, por supuesto, y sus necesidades y expectativas. Nosotros como auditores lo que debemos es, primero, solicitar información. ¿Tienen alguna herramienta para identificar partes interesadas, sus necesidades y expectativas? Si la respuesta es positiva, bueno, perfecto. Me dejarían ver, por favor, esas herramientas y ya pasarían ustedes a revisar las diferentes partes interesadas que existen y ver si efectivamente son congruentes con la actividad que desarrolla la organización, y lo mismo respecto a sus necesidades y expectativas. Normalmente es difícil que una organización que ya ha identificado de una manera preliminar y bien completa todas sus partes interesadas y necesidades y expectativas esté fluctuando, ¿no? Estos elementos, ¿no? O nuevas partes interesadas, nuevas necesidades y expectativas. Puede pasar en función a los cambios que tenga la organización. Lo que sería recomendable en algunos casos, esto por ahí les doy un bonus personal, es que la organización, esto no lo pide de manera directa a la norma, esto ténganlo bien presente, pero que la organización pueda, más allá de identificar las necesidades y expectativas, pueda identificar herramientas con las cuales atiende, ¿sí?, esas necesidades y expectativas de cada parte interesada. Eso permite un análisis y una reconstrucción del sistema de gestión y una justificación del por qué se toman cierto tipo de acciones, ¿no? No obstante, repito, la norma no nos pide que identifiquemos las herramientas, nos pide que generemos herramientas y nosotros como auditores deberíamos ser capaces de observarlas.
Es decir, si la empresa dice yo identifiqué a la comunidad como una parte interesada y esas necesidades están asociadas a la colaboración, a la educación de la comunidad, bueno, perfecto. ¿Qué estás haciendo respecto a este tema? Entonces la organización debería ser capaz de decir tengo un programa de responsabilidad social o cada tanto estamos desarrollando este tipo de actividades o estamos desarrollando capacitaciones o abrimos la empresa para que vengan pasantes y hagan sus prácticas, n mil herramientas que puede utilizar la organización. Lo importante es que podamos ver ese seguimiento, esa trazabilidad respecto a lo que se está identificando con lo que la organización indica que se está haciendo para abordar esas necesidades y expectativas. Bien, porque lo que busca una organización es cumplir justamente esas necesidades y expectativas. Si no, bueno, ¿para qué lo identificamos? No tendría mucho sentido. Entonces, esto es algo muy importante que debe hacer una organización y que nosotros como auditores internos deberíamos solicitar evidencia objetiva de cómo lo está haciendo una empresa. Ahora, puede ser que en esta parte, como la norma taxativamente no nos pida información documentada de manera preliminar, no encontremos alguna herramienta, nos lo puede ir indicando el gerente, el responsable del sistema de gestión, el dueño de la empresa o representantes, pero yo debería ser capaz de visualizarlo durante todo el desarrollo del proceso de auditoría. Y finalmente, en la revisión por la dirección, deberían estar estas conclusiones sobre estos cambios de necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas. Bien, eso sí lo tendría que visualizar, porque en el requisito 9.3, revisión por la dirección, me pide información documentada, es decir, esto tiene que estar de alguna manera visible, tanto de manera digital o de manera física. Bien, entonces esto debería poderlo observar. Vamos a avanzar con el requisito 4.3, que es la determinación del alcance de mi sistema de gestión. ¿Qué es el alcance del sistema de gestión? Y acá arrancamos con lo siguiente. La norma nos dice que el alcance debe estar disponible como información documentada, es decir, debe estar escrito en algún lado. Por más que la organización me diga, no, mire, este es mi alcance, está bárbaro, pero ¿en dónde está? Está en una política, está en un manual, está en un documento que se llama alcance, está en la revisión por la dirección. ¿En dónde está redactado tu alcance? Porque en función de este alcance yo voy a tener que auditar. Volvamos un poquito atrás. ¿Qué es el alcance? Son aquellas actividades que desarrolla una organización, lo que nosotros le llamamos actividades principales. Es decir, yo soy una empresa prestadora de servicios petroleros. ¿Qué hago? Perfecto, yo hago control de válvulas. Muy bien, ese es su alcance. El servicio de mantenimiento, por ejemplo, de válvulas. Puede ser que yo como organización no solamente haga mantenimiento de este tipo de productos o de elementos, sino que también haga comercialización. Pero para mi sistema de gestión, esto de venta no está dentro del alcance. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Lo podemos aceptar, claramente, siempre y cuando, por supuesto, esté escrito que su alcance solamente aplica al servicio de mantenimiento de válvulas y no al servicio de ventas o comercialización. Pero esto debe estar definido por parte de la organización. Hay algunos elementos que también debemos tener claros, no solamente el tipo de actividad o el rubro que yo desarrollo, sino también el tipo de productos. En algunos casos, yo he ido a empresas donde me dicen, bueno, Oscar, yo quiero un alcance que diga que desarrollo una X cantidad de productos. Bueno, perfecto. ¿Y esa X cantidad la estás desarrollando? No, yo no lo fabrico, pero tengo la potencialidad de hacerlo. Está bien, pero yo no puedo tener evidencia objetiva durante el desarrollo de la auditoría que ustedes estén fabricando ese tipo de productos. Por lo cual, solamente lo que yo pueda observar con evidencia objetiva, puedo aceptarlo dentro del alcance. No se trata de hacer futurología. Sí puede ser que la organización más adelante desarrolle esa línea de productos o servicios y el alcance pueda ir
incrementando, puede ir creciendo o todo lo contrario, reduciéndose, dependiendo de las necesidades de la organización. Hay empresas que tienen un montón de servicios, pero solamente quieren certificar o implementar una parte de esos servicios. Lo puede hacer sin ningún inconveniente. Si las normas, muchas veces se dicen que son normas de sitio, y esto es incorrecto. No quiere decir que sean normas de sitio. Por ejemplo, una empresa de transporte. ¿Cuál es el sitio de la empresa de transporte? No solamente su base operativa o sus oficinas, es toda la ruta o todas las rutas o todo el país y circula por todo el país, ¿no? Entonces no es que esté limitado a un sitio, una actividad, netamente, y menos en los servicios. Va a depender del tipo de actividad que está declarada dentro del alcance. Nosotros como auditores debemos solicitar previamente, por supuesto para planificar un proceso de auditoría, cuál es el alcance de la organización. Y ellos deberían decirnos, no, mire, usted va a auditar el servicio de traslado de pacientes. Perfecto, voy a auditar eso. Ahora, si ustedes llegan a la auditoría y se encuentran que la empresa no solamente hace traslado de pacientes, sino hace hisopados, hace traslados vía aérea, hace, o sea, un montón de servicios que ustedes se puedan imaginar, bueno, no, o sea, yo voy a auditar esto que fue lo declarado, porque en función de esto, recuerden, ustedes tienen que organizar un equipo de trabajo, deben planificar la jornada, deben planificar horarios. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que tienen actividades en horario nocturno y nosotros deberíamos ir a ver los diferentes turnos para ver si justamente se cumplen con los requisitos bajo el enfoque de la calidad, de seguridad, medio ambiente y salud en todos los turnos, no solamente en el horario de 9 a 18 o 8 a 5, ¿no? Por lo cual el alcance es fundamental. El alcance tiene que estar disponible por una organización como información documentada. Es decir, si nosotros llegamos a auditar y la empresa no tiene un alcance definido, bueno, claramente es un incumplimiento a lo definido en el 4.3 de determinación del alcance del sistema de gestión. Esto aplica para las tres normas. Ahora, muchas veces también este alcance está dado por la geografía de la actividad. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Yo soy una empresa de transporte y digo servicio de transporte de pasajeros. Bien, o servicio turístico para pasajeros en toda la República Argentina. Bueno, perfecto. O en todo el país. Perfecto. ¿Me dejas ver evidencia que estén brindando el servicio en el sur? No, en el sur no lo tengo. En el norte, no, tampoco, solamente en el centro. Entonces tu alcance no puede ser en todo el país, ¿sí? Porque no podemos o no vamos a encontrar evidencias que estén brindando servicios en todo el país. Entonces se pueden marcar bajo provincia, región, depende de la envergadura justamente de los servicios que tiene una organización. Entonces, no puede ir solamente servicio de, ejemplo, limpieza. No, bueno, sí, limpieza en dónde, qué limpias, ¿no? Limpias laboratorios, limpias hospitales, limpias oficinas, consorcios, ¿qué limpias? ¿No? Shopping, porque en función de eso yo tengo que planificar un proceso de auditoría y vos como empresa deberías haber planificado un sistema de gestión. Entonces, el tema de los alcances es importante. Hay organizaciones que más allá de sus procesos principales, ¿qué es el proceso principal? Por lo que nos pagan, por brindar un servicio o por vender productos o por fabricarlos. Quiere dentro de su alcance el servicio de mantenimiento, el servicio, o sea, de recursos humanos o el proceso de recursos humanos, el proceso administrativo. Y normalmente los organismos de certificación siempre nos van a decir que estos son procesos soporte, que no son procesos principales, por lo cual no pueden ir dentro del alcance de certificación. Y es correcto. El alcance es lo que yo hago, ¿sí? Y lo que yo hago y por lo cual me pagan, por lo cual tengo clientes, ¿sí? Ya sea por brindar un servicio, o sea por fabricar una gama de productos, o comercializarlos, o ser un distribuidor.
Bien, entonces eso tiene que estar muy claro antes de cualquier proceso de auditoría externa. Pero nosotros como auditores internos también deberíamos tenerlo claro. Muchas veces aprovechamos estas auditorías internas para darle una vueltita de rosca al alcance, para ajustarlo, para que realmente represente lo que hace la organización con su sistema de gestión. Bien, acá hay un tema importante y la norma ISO 9000, y es exclusivo para la norma ISO 9000, nos permite excluir, es decir, no aplicar algún requisito de la norma siempre y cuando yo pueda justificar y demostrar que efectivamente no aplica para mi actividad. Por ejemplo, uno de los requisitos que emblemáticamente más se excluye es el requisito 8.3, diseño y desarrollo, porque yo como organización no desarrollo o no diseño, desarrollo o servicios o productos. Bien, por lo cual no me va a aplicar para mi actividad. Ahora, yo debo justificar el por qué no. No, mire, yo no diseño nada porque son acuerdos que yo tengo a nivel comercial. Yo simplemente ejecuto un contrato. O yo fabrico productos en función a un marco legal. No es que yo esté inventando algo. ¿Sí? Pero muchas veces, así yo tenga el cumplimiento o el marco legal, yo sí puedo desarrollar o diseñar nuevos productos o nuevos servicios. ¿Sí? Los servicios también se pueden diseñar. Por ejemplo, las obras sociales o las prepagas, mejor. Las prepagas tienen planes como OSDE, ¿sí? 210, 310, 420, bueno, X cantidad de números, o Swift, o Sancor, o bueno, la que sea. Tienen diferentes tipos de planes. Ahí están diseñando esquemas de servicios o tipos de servicios, los cuales van a ir modificando en función justamente del resultado que se dé en función de este tipo de planes. Entonces ellos sí diseñan. Por supuesto tienen que tener en cuenta cierto marco regulatorio, pero están diseñando servicios. Ahora, con los productos es algo que tenemos mucho más cercano, ¿no? Hay empresas que diseñan productos, hacen productos nuevos o modificaciones de productos de manera constante, entonces tienen áreas o laboratorios o sectores de diseño, o puede ser que no tengan un sector, pero sí gente responsable de esto. Entonces, en ese caso, va a aplicar, yo no puedo excluir ese requisito, ¿bien? Pero podría también decir yo fabrico, pero yo fabrico en función a mis planos y no se modifican estos planos, son los mismos, son las mismas matrices, eh, no cambio nada en mis productos. Sí, tengo una gama de productos, pero no cambio esto está en mis catálogos y no cambio nada. Bueno, no te va a aplicar el 8.3 diseño y desarrollo. O trazabilidad, por ejemplo. Uno de los requisitos es trazabilidad de lo que serían las calibraciones o verificaciones de los instrumentos. Y puede ser que yo como organización no tenga ningún instrumento que requiera calibrarse o verificarse. Entonces yo puedo decir, mire, en este caso justifico la exclusión de este requisito. Pero bueno, va a depender de cada organización en función a justamente su actividad. Lo importante es, si hay un requisito que la organización decide no aplicar, que esté justificado, ¿no? El por qué no. Normalmente pedimos que esto esté escrito, que esté documentado para poder visualizarlo. Bueno, acá les voy a pedir, cuando puedan, hagan la actividad que está diagramada, en el cual básicamente es un análisis de contexto FODA. En él pueden poner fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades bajo factores externos e internos, ¿sí? Que inciden en mi contexto. Es una de las herramientas usadas por las organizaciones. Básicamente lo que nos va a permitir esta actividad es aproximarnos a lo que suele hacer una organización. Tengan en cuenta la organización en la cual trabajan, o se pueden inventar alguna empresa y pueden empezar a desarrollar ese conocimiento de cómo se armaría un análisis de contexto. Reitero,
No es que sea el único método, tampoco es que ustedes vayan a las organizaciones a exigir que tengan un análisis FODA, ni mucho menos, sino siempre mente abierta para entender cuál es la herramienta que desarrolló la organización. Bien, pero bueno, con esta actividad ustedes pueden trabajar en lo que sería un análisis de contexto. Ahora, hay algo muy importante y esto apunta mucho a lo que es las normas ISO 9000, 14 y 45. Y es decir, mi alcance es la actividad que yo presto, ¿sí? Pero muchas veces para el desarrollo de mi actividad hay terceros, es decir, proveedores que desarrollan actividades en mi organización, ya sea parquizado, fumigación, como algunos de los ejemplos, mantenimientos, inspecciones, vigilancia, que yo debo tener en cuenta dentro de mi sistema de gestión. No quiere decir que esté taxativamente dentro de mi alcance, pero sí que yo debo tener un marco de control para el desarrollo de este tipo de actividades. También puede pasar que yo tercerice parte de algún proceso que yo desarrollo. Entonces, yo debería tener todas las herramientas necesarias para asegurarme que este proceso que está tercerizado, ya sea en mis instalaciones o fuera de mis instalaciones, está controlado bajo el enfoque de la calidad, del medio ambiente y de la seguridad y la salud del trabajo. Si yo voy a visitar un proveedor y las condiciones laborales no son adecuadas, tienen muchos accidentes, tienen muchos problemas con la calidad o contaminan, entonces esto debería preocuparme a mí como organización para mi sistema de gestión. En algunos casos se hacen visitas a estos proveedores o se definen procedimientos, esto es algo muy importante. Yo defino procedimientos que ellos deben cumplir, o les hago inspecciones cada tanto, o le doy toda la estructura y las herramientas para que ellos puedan desarrollar una actividad. Va a depender, por supuesto, del tipo de proveedor y del tipo de actividad, ¿sí? En el caso que sean personas que ingresan a mi organización, mínimo voy a pedir una RT, un DNI, bueno, voy a pedir todas las condiciones o toda la documentación en materia legal que debería tener una persona para desarrollar una actividad. Bien, eh, si desarrolla una actividad de alto riesgo, seguramente o mi profesional de higiene y seguridad o el del tercero va a generar algún tipo de inspección previa para asegurarse que esta actividad se está realizando bajo condiciones seguras, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Muchas organizaciones también desarrollan actividades de capacitación para sus proveedores. Bien, ahora, ¿qué quiero decir? Que este tipo de elementos debo considerarlos dentro de mi sistema de gestión. Puede ser que no esté taxativamente dentro de mi alcance, pero sí son importantes para mi sistema de gestión. De hecho, hay diferentes requisitos que vamos a estar viendo más adelante que hablan sobre los controles asociados al suministro de insumos o servicios externos, bien, o la actividad desarrollada por contratistas. Ahora, avanzando en el requisito 4.4, que se llama sistema de gestión, en este caso de la calidad o del medio ambiente o de la seguridad y salud en el trabajo y de sus procesos. ¿Qué nos pide la norma respecto a este requisito? Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo, entendámoslo como un sistema de gestión integral, incluidos los procesos necesarios y sus interrelaciones, de acuerdo con los requisitos de las normas internacionales. 4.4.2. A la medida que sea necesario, la organización debe. Recuerden que siempre que la norma habla de un debe, es algo mandatorio, se debe hacer. Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos y conservar información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. Bien. ¿Qué nos quiere decir la norma respecto a esto? Que para desarrollar procesos o para desarrollar productos o servicios, yo necesito
áreas y necesito actividades o procesos que estén controlados, ¿sí? Para lo cual indica que en la medida de ser necesario debamos mantener información documentada. En este caso, algunas organizaciones desarrollan procedimientos, instrucciones de trabajo, manuales, entre otra información documentada que describe cómo se debe realizar una actividad. Nosotros como auditores, por supuesto, inicialmente deberíamos, si no entendemos bien de qué se trata la actividad o el área que estoy auditando, y solicitar si tienen algún tipo de información documentada, tipo procedimiento, instructivo de trabajo, manual, etcétera. Si lo tienen y lo han desarrollado es porque la organización ha considerado que esto es necesario. ¿Yo qué debería hacer? Por supuesto, leerlo, entenderlo y en función de esto poder verificar que esa secuencia o esas acciones que se han marcado para realizar esa actividad se están cumpliendo. Eso sería el punto A. El punto B, que dice conservar información documentada para tener confianza en que estos procesos se realizaron de acuerdo a lo planificado. ¿Qué es lo planificado? Lo que está escrito. Yo digo a través de mi procedimiento que voy a desarrollar una actividad de esta manera. Muchas veces, producto de esto, se generan reportes, informes, datos que puedo encontrar a través de planillas, a través de software, a través de remitos, a través de una serie de información documentada que defina la organización. Yo debería ver que efectivamente, si ellos han indicado que dicen yo hago un control de calidad, por lo cual controlo el 100% de mis productos, por ejemplo, yo debería ver que efectivamente para estos productos existe información documentada, es decir, registros o evidencia, ya sea digital o física, que efectivamente este producto pasó por un proceso de control. Bien. En el caso ambiental, si la empresa dice, miren, yo tengo una planta de tratamiento porque tengo que tratar efluentes de un lavadero o de un lavadero de unidades o de infraestructura o de tambores o X, entonces yo debería ver que efectivamente estas actividades se están realizando de acuerdo a lo planificado. Es decir, si dicen, no, yo lavo cada tanto, hago doble enjuague, triple enjuague, tengo una planta de tratamiento que, no sé, separa sólidos, separa grasas. Bueno, bárbaro, perfecto. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Tienes alguna medición? ¿Tienes algún control de parámetros? ¿Quién hizo ese control? ¿Cuál fue la persona? ¿Qué día? Y ver que justamente eso se esté cumpliendo porque lo ha definido la organización. La organización es la que ha determinado que esto es necesario. Muchas veces, y en algunos casos pasa que dicen, no, pero esto lo dice el procedimiento, pero no lo pide la norma. Está bien, pero vos entendiendo este requisito has definido un procedimiento y ese procedimiento está solicitando una secuencia de controles o una frecuencia y una serie de registros o de evidencias que esto se está llevando de una manera adecuada. Entonces yo debería poderlo revisar y observar. Recuerden que nosotros nos basamos en evidencia objetiva. Este requisito es muy grande, es muy macro, ¿no? Tienen que llevarlo a la realidad de cada organización, ¿sí? ¿Cuáles son sus procesos? Muchas veces las organizaciones tienen o manuales, que no es una exigencia, pero pueden llegar a tener, o pueden tener diagramas de procesos. Entonces, de esta manera, a mí como auditor me va a permitir entender cuáles son los diferentes procesos que tiene una organización y en función de eso, solicitar información respecto a cómo se hacen o cómo se llevan a cabo estos procesos. Bien, ejemplo, si una organización dice, para incorporar a una persona, yo le pido el currículum, le pido, por ejemplo, sus respaldos de formación, llamo para ver sus antecedentes laborales, le pido un antecedente penal, le pido un estudio preocupacional. Bueno, perfecto. Puede ser que eso no esté escrito, pero me lo estén diciendo. Yo lo tomo como evidencia justamente que existe un proceso. Y yo debería ver que para X persona que ingresó, eso se está cumpliendo. Ahora, si la organización dice, no, mire, yo la verdad es que no lo cumplo para todos, bueno, no,
Acá estamos hablando de estandarizar. Si ustedes no tienen diferenciado documentalmente que para unos sí y otros no, bueno, yo no lo puedo tomar como evidencia válida. Ahora, ¿por qué lo tendrías diferenciado? Entonces empiezo a indagar un poquito más, ¿no? Lo importante de esto es poder ver que estos procesos se están cumpliendo de acuerdo a lo que ha definido la organización. Recuerden y reitero, esto es un requisito muy amplio. Cada organización determina cuáles son estos procedimientos instructivos, manuales que ha considerado importantes, o puede ser que no los tenga escritos como información documentada, pero el punto B dice conservar información documentada. Ahí sí nos pide evidencias que estos procesos se están haciendo de una manera adecuada de acuerdo a lo que me están diciendo o lo que estoy leyendo a través de un procedimiento instructivo o manual. Bien, esto es importante a considerar. Para lo cual, por supuesto, yo debo entender, y una organización también debe entender, cuáles son las entradas y las salidas de un proceso. Por ejemplo, yo desarrollo un proceso comercial, proceso de ventas. ¿Y qué necesito como elementos de entrada? Yo voy a necesitar información. ¿Cómo? Por ejemplo, la solicitud del cliente, ¿sí? O por ejemplo un catálogo de servicios o de productos. Son elementos que yo tengo que tener en cuenta y considerar. Requisitos legales, por ejemplo, acuerdos, licitaciones, etc. Desarrollo mi actividad de acuerdo a lo planificado y producto de esto genero salidas. Por ejemplo, un contrato, por ejemplo, un remito, una orden de compra, bueno, lo que fuese. Bien, como salida de ese proceso. Esas salidas son las que nosotros entendemos como registros o información documentada para demostrar que esta actividad se tuvo en cuenta o tuvo en cuenta todos estos elementos, ¿no? De entrada, y verificar que efectivamente se cumple. Es decir, si yo tengo un pliego de licitación, ¿sí?, yo debería ver que la organización a nivel de comercialización ha tenido en cuenta todo esto para generar justamente un contrato o un resultado de ese pliego de licitación. Bueno, este es uno de los ejemplos. Pasando al requisito 5.1, se llama liderazgo y compromiso. ¿De quién? Básicamente de la alta dirección o de sus representantes. En normas anteriores, de anteriores versiones, se hablaba de el responsable del sistema de gestión. Ya estas normas no tienen esa figura de manera obligatoria. No quiere decir que una organización pueda tener un responsable o representante del sistema de gestión. Lo que sí indica es que el liderazgo de un sistema de gestión es crucial, que lo debe desarrollar la alta dirección, llámese socios, llámese gerente o representantes o dueños, bien, los cuales tienen una serie de actividades para poder demostrar que tienen un liderazgo. Por ejemplo, desarrollando, liderando y promoviendo la cultura de la organización que dé soporte a los resultados esperados del sistema de gestión. Esto lo puedo ver a través de las reuniones que hacen, por ejemplo, a nivel gerencial, informes, revistas y demás, donde realmente puedo ver que la alta dirección está desarrollando, liderando y promoviendo una cultura, ya sea en la calidad, ya sea en el medio ambiente, o sea en la seguridad y en la salud del trabajo. Bien, no siempre vamos a encontrar herramientas formales, ¿sí? Puede ser que esta información la tengamos a través de la reunión que tenemos con la alta dirección, porque es importante que nosotros como auditores internos nos sentemos a conversar con la alta dirección o con sus representantes para entender realmente cómo están liderando y cuál es su compromiso con el sistema de gestión, a través de una serie de preguntas que yo puedo hacerle. Protegiendo a los trabajadores de represalias al reportar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades. Esto es algo muy clave que tiene la ISO 45001, que busca básicamente una participación activa de todos los trabajadores en la detección de algunas situaciones anómalas que pueden afectar justamente la seguridad o la salud de ellos o de sus compañeros. Entonces acá lo que nos indica la norma es que las personas que tienen a cargo el liderazgo del sistema de gestión deben proteger justamente a los trabajadores de este tipo de represalias.
¿Para qué? Para que ellos puedan levantar la mano, para que puedan contribuir con el sistema de gestión, identificando situaciones y las mismas se puedan atender, ¿no? Por supuesto, porque si esto solo se identifica y no se atiende, bueno, no tiene mucho sentido. Asegurando que se establece un mecanismo de consulta y participación con los trabajadores. La participación activa de los trabajadores y su consulta y su participación es esencial. De hecho, más adelante vamos a ver, cuando abordemos la ISO 45, que hay un requisito completo que se llama consulta y participación de los trabajadores. Entonces, es importante que la organización, la alta dirección, perdón, pueda demostrar que está asegurando estos mecanismos de consulta y participación con la gente. Y acá cuando hablamos de los trabajadores, vamos a estar hablando de todos. Todos son trabajadores, no solamente a nivel operativo, cargos medios, diferentes tipos de cargos jerárquicos. Son trabajadores. Bien, y hay que demostrar justamente que se está trabajando a través de herramientas para lograr esa consulta y participación, asignando los recursos necesarios para que el sistema de gestión, por supuesto, no solamente se ponga en marcha, simplemente, sino mejore continuamente. Acá cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos humanos, de recursos financieros, tecnológicos, bueno, N cantidad de recursos que una organización o la alta dirección debe poner a disposición para que el sistema justamente ande en función justamente a su contexto, a su situación. No todas las organizaciones tienen unos recursos económicos ilimitados, ¿no? La mayoría de organizaciones tiene muchas limitaciones en cuanto a lo que serían inversiones, por lo cual esto se enmarca bajo lo que sería la mejora continua, es decir, vamos haciendo de a poco en función a lo necesario, por supuesto, pero siempre cumpliendo con el marco regulatorio. Pero necesito recursos, necesito gente, sí, necesito tecnología, necesito equipamiento, necesito todo tipo de elementos para que el sistema de gestión se lleve a cabo, los procesos se lleven a cabo de una manera conforme. Así que bueno, hasta acá llegamos en la clase de hoy. En la próxima vamos a seguir abordando algunos elementos, entre estos las políticas de gestión, ¿sí? Así que bueno, agradecido como siempre por la atención y espero verlos en la próxima clase. Un gran abrazo.